Vale. Hola, buenas tardes. Ahora es el turno de que conozcan las materias que da el doctor Wulfrano Gómez Gallardo. Entonces, él es profesor de tiempo completo del Departamento de Ingeniería Industrial. ¿Correcto, Wulfrano? Así es. Ok, pues antes de que nos empieces a hablar de tu materia o de las materias que vas a dar este semestre, ¿qué te parece si nos hablas un poquito acerca de tu formación? Sí, con mucho gusto. Bueno, pues muy buena tarde a todos. Como bien menciona Guillermina, mi nombre es Wulfrano Gómez. Yo soy egresado de la Facultad de Ingeniería. Yo tengo formación de ingeniero civil a nivel licenciatura. Hice una maestría en investigación de operaciones y tengo un doctorado en finanzas. En particular, soy profesor de tiempo completo de la DIMEI, específicamente en el Departamento de Ingeniería Industrial. Ya llevo más o menos 6 años, voy para 7 años como profesor de tiempo completo, y como profesor de asignatura llevo muchísimos más años, ¿no? Y específicamente empecé con la materia de estadística avanzada, que después se convirtió en estadística aplicada, y es de la que me gustaría hablar, que es una de las materias que voy a impartir el siguiente semestre, incluyendo una optativa que es la de finanzas corporativas. Entonces, si gustan, podríamos empezar con esta materia de estadística aplicada. Lo podríamos hacer de la siguiente manera, viendo el plan de estudios, y bueno, terminando el plan de estudios explicaría cuál es mi forma de evaluar, ¿no? O en realidad también podría ser cómo es que evalué el semestre pasado, porque es muy parecido a lo que voy a hacer este semestre. Esta materia, como ya ustedes sabrán, si ven su plan de estudios, aparece en el sexto semestre, tiene 8 créditos, lo que implica es que 4 horas estaríamos frente a grupo, que en este caso sería en línea, y 4 horas tendrían que estar realizando actividades en su casa para cubrir con esos 8 créditos. Es una materia obligatoria, tiene 2 antecedentes, el primero de ellos es básico, es el de probabilidad, y el siguiente antecedente es el de estadística. De hecho, hay una seriación obligatoria. No pueden estar cursando esta materia si no han cursado primero probabilidad y después haber acreditado también la materia de estadística. Tenemos 64 horas al semestre. Obviamente eso se ajusta un poco por los días feriados, que sí se respetan, ¿no? Independientemente de que estemos en línea. Y bueno, como menciona aquí, es un curso en modalidad teórica, y como lo menciona, ¿no? El antecedente obligatorio es estadística, pero sí se necesita también la parte de probabilidad. Para eso tenemos el objetivo del curso. Yo siempre les comento a mis alumnos que debe contestar 3 preguntas: el qué, cómo y para qué. Normalmente sí lo contienen, a veces no, y nosotros tendríamos que hacer un ajuste. En este caso se menciona que el alumno analizará con técnicas de estadística inferencial. Aquí viene una gran diferencia en lo que vieron en sus cursos de estadística. Seguramente comenzaron viendo estadística descriptiva y terminaron viendo algo de estadística inferencial. Aquí básicamente es el antecedente más fuerte, la parte estadística inferencial. ¿Para qué? Bueno, aquí ya tiene aplicaciones precisamente por el nombre, que es estadística aplicada. Es pronosticar, inferir comportamientos futuros de operaciones, procesos y sistemas. Este diríamos que es el qué. El cómo, pues mediante la aplicación del análisis de datos, la confiabilidad y la inferencia de la estadística no paramétrica. Este es un tema muy interesante. ¿Y para qué? Pues con el fin de mejorar sus niveles de calidad y productividad. Me parece bastante adecuado el objetivo. Okay. Y bueno, por encontrarse en el sexto semestre, por la taxonomía de Bloom también la cumple, ¿no? Tiene una parte teórica y de aplicación, ¿no? No tan práctica como si fueran a aplicar a una empresa, pero sí con datos reales, ¿no? Eso es muy bueno. Okay. Otra de las cuestiones que hay que respetar precisamente son los tiempos asignados a cada uno de los temas que se verán. En este caso son 6 temas muy buenos. El primero de ellos es muestreo, que seguramente ya deben tener algunos antecedentes. El segundo tema, que es muy interesante, es análisis de regresión y correlación. Esto nos permite hacer pronósticos e inferencia. Los siguientes temas, que también son muy relevantes, se dividieron en 2 capítulos, que es el capítulo 3 y 4, que es conceptos básicos de experimento, y lo que es el diseño de experimentos, que es muy importante para los industriales. Más adelante lo podemos ver, digamos, con el detalle que aparece en el plan de estudios. El quinto tema, que es confiabilidad.
Y el que les mencionaba que es muy importante es la estadística no paramétrica. Este aparecía antes en el plan de estudios de estadística avanzada, se cambió después para estadística aplicada en planes anteriores, pero se vio la conveniencia de volverlo a integrar porque sí necesitan estos conocimientos en este nuevo plan. Además, nada más haciendo una mención de los cambios que hubo con el plan anterior y este nuevo plan. Antes se veía series de tiempo, actualmente se removió este tema de estadística, no es que no sea un tema de estadística, pero lo van a ver ustedes en control de la producción, ¿no? Es un tema importante, por eso se removió aquí para que lo tuvieran más presente. Y como mencioné, pues son 64 horas. Básicamente el tema de muestreo pues es básico. Sabemos que las poblaciones son demasiado grandes para poder ser censadas, o a veces es muy costoso o el tiempo lo impide, ¿no? Y el muestreo es una herramienta básica para poder hacer un análisis de lo que está ocurriendo en una población. En el tema de análisis de regresión y correlación sirve mucho para la parte de pronósticos. Siempre hay una variable que es la que va a ser explicada a través de otras variables, ¿no? Que se llaman explicativas, y una vez que se tiene esta información se agregan a un modelo y ese modelo arroja la respuesta del comportamiento de la variable, en este caso explicada, que es la variable Y. Se ven dos modelos, que en realidad es un modelo de regresión lineal múltiple, pero en realidad se comienza con un modelo de regresión simple para que el alumno vaya entendiendo los conceptos, y después se extrapola a múltiple, que es realmente el general, ¿no? Okay. En la parte de diseño de experimentos, yo normalmente lo explico con un caso teórico, y después les pido que desarrollen un experimento en su casa, y pues básicamente responde a preguntas de qué podría ser el nivel óptimo de funcionamiento de una máquina, ¿no? A qué temperatura, a qué velocidad, ¿no? No sé, a qué tasa de producción, ¿no? Es mejor para que se alcance un rendimiento óptimo, y eso pues implica que haya variables que puedan controlar, y esas variables, en realidad la respuesta es una variable aleatoria, ¿no? Entonces en este caso lo que hacen ustedes es establecer niveles de esas variables, ver la respuesta, y a partir de ahí encontrar el mejor funcionamiento a través de las condiciones iniciales, ¿no? Por decirlo así. El tema de confiabilidad pues tiene que ver con procesos, que hay dos tipos, en serie y en paralelo. Normalmente ustedes van a notar que los procesos en serie tienen mucho más riesgo, porque si llega a fallar un elemento de esa serie, la producción puede detenerse y la probabilidad de no cumplir es muy alta. Mientras que si se tienen sistemas en paralelo, cuando un componente de un sistema falla, entra en operación el otro, y en automático se puede tener una mayor confiabilidad de que se va a llegar a la producción, ¿no? Y finalmente la estadística no paramétrica pues tiene que ver más que nada con que no se utilizan parámetros, sino más bien con formas de distribución. Por ejemplo, a mí me gustaría saber ahorita qué distribución tiene, ¿no? A lo mejor la curva de contagios, ¿no? Sí, estaría interesante conocerla. Ajá, entonces con eso lo que hace uno es hacer una prueba, ya sea de Kolmogorov-Smirnov, si es variable continua, o de G cuadrada, si es discreta, y entonces tener la forma de la distribución. Y bueno, en este sentido es importante saber cómo se distribuye, porque dependiendo de las características de la forma de la distribución, uno espera un comportamiento de la población. Es una forma de, a partir de una muestra, ver la forma de la distribución poblacional que no se conoce, ¿no? Y bueno, todo esto pues en realidad viene acompañado de una serie de ¿cómo se llama? De ejercicios, ¿no? De casos. Y en este caso, el semestre pasado lo que opté, y este ya es muy particular, ya depende de cada profesor. Hay quienes utilizan Excel, hay quienes utilizan Python, R, o inclusive pues algún software ya estadístico especializado. En mi caso yo utilizo R por dos situaciones. La primera de ellas es porque es un software libre, cualquiera lo puede descargar. Y segundo, porque nació precisamente con un espíritu más de análisis estadístico. Entonces todo lo que se tiene ahí es muy robusto, es muy interesante, y permite hacer un análisis mucho más profundo
de los proyectos o los casos que estaremos analizando, en el sentido de que permite modificarlos, abrirlos, los paquetes o el software que se usa para analizarlos y hacer mejoras, ¿no? Cosa que en un software que es pagado, pues ese tiene sus licencias y restricciones y no es tan fácil abrir y ver cómo está el código para modificar y a veces tener algo muy a la medida, ¿no? Digamos que esa es una ventaja. ¿Cuál es la situación en este curso? Pues yo solicito que en las primeras sesiones les empiezo a enseñar un poco de bases de R y finalmente lo que hago es que se les envía algún tutorial para que sigan afinando sus conocimientos y a lo largo del curso los van aplicando conforme vamos viendo los casos. De hecho, se puede empezar inclusive desde muestreo. Tiene una batería enorme de casos, sí, claro, que pueden ser empleados. Ese digamos que es un requisito, bueno, no un requisito porque al final del día lo pueden adquirir en ese momento, no es como que ya requieran el R, les enseño ahí cómo instalarlo, les doy un par de sesiones para que se empiecen a familiarizar y después que tengan esa confianza, con los tutoriales empiecen a mejorar y con los casos empiecen a tener más habilidad, ¿no? Entonces al final del día digamos que serían los 2+, aprender un lenguaje de programación, que es y por otro lado el curso en sí, ¿no? Que es los conocimientos que se requieren. Pues está padrísimo esta parte, si tú los vas acompañando desde un inicio a que conozcan este software, ¿no? Y vayan cada vez a lo mejor madurando, creo que es doble ventaja, ¿no? Así es. Y ya después, pues seguramente si se vuelven a encontrar conmigo en una materia que lo requiera, pues vamos a seguir empleándolo. Y si no, ya conozco algunos profesores que ya empiezan a migrar sus cursos en el uso de ese software, entonces ya se sienten con más confianza y bueno, permite tener un mayor entendimiento de los casos, ¿no? Que se van analizando y pues al final del día es lo que está pasando en la industria, ¿no? Que pues, realmente ahorita creo que hay una materia que se llama inteligencia de negocios, pues es básico saber programar en algún lenguaje, ¿no? Python, R, MATLAB, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esto ya les abriría un poco más el panorama. ¿Cómo evalúo? Bueno, en realidad para cada uno de los temas hay una evaluación. Normalmente son casos de aplicación con R. Uh-huh. Lo que procuro en los primeros temas, que sería por ejemplo el muestreo y el análisis de regresión, que es lo que voy a procurar el siguiente semestre, que sean individuales. Este concepto básico de experimentos son, como lo menciona, son conceptos, es muy teórico. Pues aquí sería un examen, digamos, de tipo teórico. Y terminaríamos con el tema 4 y 5. En realidad el de diseño de experimentos es el que más me interesa, como un proyecto en equipo, con fiabilidad, que son un par de ejemplos. Y al final del día lo que tenemos aquí, que sería inferencia no paramétrica, que también sería un trabajo en equipo, ¿no? Entonces si me preguntan, el primero y el segundo serían un examen individual en R. El tercero, que es el de conceptos de diseño de experimentos, pues podría ser un examen teórico, ¿no? El cuarto es un proyecto en equipo. El quinto podría ser otra vez un ejercicios teóricos individuales. Y el sexto, un proyecto en equipo, ¿no? Esa podría ser la propuesta, pero eso ya lo decidiré en lo que se va dando el tema ya de aproximarse al inicio del semestre, ¿no? Pero bueno, eso podría ser una forma en la que se podría evaluar. Todo tendría el mismo peso. No habría, digamos, un peso sobre tareas, porque realmente la tarea serían los casos que vaya dejando y que vaya yo diciendo termínenlos o hagan la alternativa B, C y D, ¿no? O sea, que el que lo haga, pues va a tener la capacidad el día que se haga el examen de poder resolverlo, y el que no, pues le va a costar más trabajo, ¿no? Entonces no es, sí hay tareas, pero no es con un tema de calificación ni de entrega obligatoria, ¿no? O sea, el que lo hace va a poder tener un buen desempeño en sus entregas de sus parciales, ¿no? Sí, es desarrollar la habilidad, ¿no? O sea, esta finalidad tienen tus tareas. Es correcto, así es.
Y bueno, las referencias ahí, pues todas las referencias en estadística son buenas, ¿no? Yo he revisado varios libros, en particular la notación, pues dependiendo, a veces hay notación que, o inclusive la forma en que se redacta o explica el autor del libro o los autores, pues si te convence más, revísalo, no es así como que obligado de que yo les vaya a dar una referencia. Las que están ahí me parecen pertinentes. Algunas guías, por ejemplo, inclusive en R, que de repente dice, oiga, pues me metí una página y encontré esto, que es algo con lo que me sorprendieron muchos alumnos el semestre pasado. Yo les pedí un proyecto final, pero lo que hicieron ellos es meterse a ver formas de darle un mejor formato a sus entregas, ¿no? Entonces hubo 2 equipos que realmente me sorprendieron la forma en que entregaron y ya son reportes muy profesionales, ¿no? Inclusive dependiendo de lo que se vayan a dedicar, les puede abrir mucho mercado, ¿no? Claro, y esta materia pues a mí me gusta mucho, ¿no? Porque es aplicación directa en Sí. Ahí los casos... todos los ámbitos. Ya inclusive tuve una aproximación, hicimos un ejercicio. El semestre pasado sacamos datos reales de la población de la Facultad de Ingeniería en muestreo. Con esos datos hicimos estadística inferencial, muestreo obviamente, estadística inferencial. Corrimos modelos de regresión. Después para el parte de diseño de experimentos, pues pedí que ellos lo hicieran en sus casas. Eso es lo importante, no tienen que salir a buscar la información. De hecho, ya mucha de la información que está en la red, ¿no? Y afortunadamente afortunada y desafortunadamente por lo que estamos atravesando, muchas universidades e instituciones han decidido abrir todas sus fuentes de información. Entonces hay una cantidad de información increíble que uno la descarga, que es otra cosa que también, y es un comercial si quieren para mí, me he estado capacitando en manejo masivo de datos, pero estoy en pañales, digamos, en el sentido de, pues primero es descargar la información, ¿no? Claro. Entonces ya tengo algo de experiencia, entonces ya sé cómo descargar información de una manera muy práctica, que es algo que de repente uno empieza a detenerse y frustrarse, ¿no? Y si apenas estoy descargando la información y todavía me falta hacer los análisis y aplicar lo que aprendí en la materia, ¿no? Entonces eso ya no va a pasar. O sea, eso va a tener que ser muy práctico para nosotros y lo menos vamos a poder a dirigir todos nuestros esfuerzos. El desgaste, ahora sí que físico y emocional, pues va a ser en la resolución de los problemas usando estadística y no en el descargar los datos y limpiarlos, ¿no? Claro. Pero bueno, eso es básicamente lo que yo pretendo hacer el siguiente semestre, con alguna variación seguramente porque pues como sabemos pues tenemos que estar ya pensando en que esto va a arrancar en forma en línea. Y bueno, aquí aprovechando que está la ingeniera Guillermina, pues estamos también capacitándonos en tecnologías de información, ¿no? Entonces seguramente eso nos va a permitir a mejorar esto, pero la lógica sería la que acabo de explicar. Esto es para la materia de estadística aplicada. No sé a mí me quedó súper claro toda la temática. Sé que, como tú dices, los antecedentes obligatorios, porque están seriadas, son probabilidad y, como comentas, estadísticas, y ellos con esta materia van a llevarse, yo diría que una super maleta de aplicación, ¿no? Ya para cuando terminen conmigo. O sea, yo veo mucha oportunidad para que la apliquen. ¿Qué les dirías, aparte de pues el esfuerzo, ser constantes, resolver las tareas que necesitan adicional? ¿Observas alguna cosa adicional que les recomiendo? En realidad, pues es como todo, ¿no? Normalmente cuando inicio el curso les pregunto algunos conceptos base, que como mencionas, que tiene que ver con muestreo, ¿no? Y pues para muestreo empiezas con cuestiones de distribuciones muestrales, que es una definición importante, es base para lo que vamos a hacer. A partir de las distribuciones muestrales, pues se puede llegar al punto que es el teorema del límite central, que también es algo muy importante, y lo que es intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. Estos conceptos se supone que ellos ya los deben traer de su materia de estadística, básicamente. Dominados. Entonces, normalmente lo que dicen es que no lo vieron o se están, de alguna manera protegiendo, así como que pues vamos a empezar más bajito, ¿no? A lo mejor sí lo vi, pero no quiero arrancar diciendo que sí lo sé, ¿no? No, yo creo que lo importante, que es lo que a veces falla o que lo he notado en otras generaciones, es que dicen que no lo vieron, pero no es que no lo hayan visto, simplemente lo vi. A lo mejor en ese momento no detecté la importancia que iba a tener o la relevancia para un siguiente curso. Bueno, pues no pasa nada, o sea, es decir, sí lo vi, no me acuerdo. Lo que tengo que hacer es
darle una repasada, ¿no? Distribución muestral, teorema del límite central y los conceptos de intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. Porque aunque no lo crean, de eso se va a tratar todo el curso. Intervalos de confianza y pruebas de hipótesis para todo lo que vamos a hacer ahí. Entonces, pues nada más sería la sugerencia, que de repente le den una desempolvada y ni siquiera que se pongan a hacer 20 o 30 ejercicios de cada tema, ¿no? Y que me resuelvan un ejercicio, sino que de repente digo, oye, teorema del límite central, ¿a qué te suena? ¿Conoces el concepto? Y sí, pues ahora vamos a aplicarlo, ¿no? ¿Te interesan los intervalos de confianza? ¿A qué decía la definición? A ver, pero ¿tú qué entiendes? Que entiendas el concepto. Ya la aplicación dice, bueno, entendí qué hacer, ahora ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, pues eso vamos a trabajarlo aquí. Pero si sabes qué es la relevancia, el concepto y la idea principal, la manejas, pues obviamente ya cuando ves la aplicación se te hace más familiar, ¿no? Esa sería mi sugerencia nada más. Pues perfecto. Un tip muy poderoso. Muy bien, pues si quieres ahora, vamos con la otra que vas a dar, ¿no? Sí, que es finanzas corporativas. Sí, déjame la ubico por acá, porque como es optativa, que aparece por aquí, ya la había visto. La estoy buscando en esta. Sí, es que está en el libro, ¿no? Grande. Aquí está, mira, finanzas corporativas. Perfecto. Y en particular, finanzas corporativas, bueno, me parece muy interesante cómo lo colocaron aquí, porque dice séptimo, noveno y décimo semestre. Ok. Si a mí me preguntan y tienen interés en esta materia, a lo mejor el séptimo semestre no es tan conveniente. Ok. Esta es la segunda vez que lo imparto. Pues es obvio, este es nuevo plan, está en séptimo, noveno, décimo semestre, pues apenas acaban de impartir. La experiencia que tuve es que gente que estaba en séptimo semestre apenas estaba llevando contabilidad financiera. No. De repente en séptimo semestre están llevando ingeniería económica, que creo que está en séptimo semestre. Ok. Entonces son básicas tanto la parte de ingeniería económica como de contabilidad financiera para este curso, que se les da la opción de estar en séptimo semestre y que la puedan tomar. No está mal, o sea, porque la están llevando a la par, ¿no? A veces hasta les comento, pues usted al inicio del semestre le va a sonar muy raro muchas cosas de las que voy a hablar, pero a mitad del semestre va a venir hasta más frescos que los de noveno y décimo, ¿no? Porque ellos ya la llevaron y la traen más atrasada, digamos. Pero en realidad sí sugeriría que, pero no es obligado, porque tienen la opción, ¿no? Para que luego no decir que lo estamos sesgando, que lo tomen a partir del noveno semestre. Pero si la quiere tomar en el séptimo, nada más que esté consciente de eso, ¿no? Que pues, a lo mejor medio semestre pues, le va a tener que estar trabajando un poquito más que sus otros compañeros. Ya a mitad del semestre hasta se va a sentir más a gusto porque va a tener los conceptos que va a estar viendo en sus materias de contabilidad y de ingeniería económica más frescos que los chicos que estén en noveno y décimo. Pero, bueno, como dicen, es como sugerencia, ¿no? En realidad tu sugerencia es noveno. Ajá. Noveno, a partir de noveno, pero si la quieren tomar tampoco es difícil y tampoco es así como que vayan a tener problemas para acreditarlos y tener un buen promedio, ¿no? Ok. Esta otra vez esta en particular es de 6 créditos. ¿Por qué? Porque es optativa. Tiene 32 horas teóricas y 32 horas prácticas, que es lo que habíamos platicado, es la misma lógica, ¿no? Nos vamos a ver en 2 horas y 2 horas prácticas, total son 4 horas, ¿no? En general, está un poco ¿cómo diría? Generalizado el objetivo. Okay. ¿Por qué? Porque como ya son materias de noveno y décimo semestre, ustedes podrán decir, oye, ¿por qué es muy genérico el temario? Porque resulta que en finanzas va evolucionando. A lo mejor los conceptos base siguen siendo los mismos, pero la que es la aplicación y los software o la tecnología que se pueden emplear, pues sí va variando. Y entonces, pues ahí lo que se hace es decir, bueno, pues vamos a darle la opción de que se quede en general y que el profesor pues tenga la posibilidad de puntualizar, ¿no? Como lo quiera hacer. En este caso, si se fijan, esta materia, como es de noveno y décimo semestre, ya tendría que ser completamente de aplicación. ¿Estamos de acuerdo? Sí.
Pues fíjense bien, como dice el alumno, aquí sabíamos a ver si contesta el qué y cómo para qué, pero dice el alumno, analizar los principales elementos financieros de una empresa y su relación con la dirección estratégica de la misma, ¿no? Ujú. Ok, hay en finanzas, creo que nomás me acordaba que había dos, ¿no? Que era la parte de riesgos y corporativas, ¿no? Actualmente hay un abanico enorme de aplicaciones en finanzas. Si pues, ustedes lo pueden corroborar y de repente pueden decir, oye, pues yo quiero hacer una maestría en finanzas. Pues antes tenías dos opciones, te ibas a la parte corporativa o te ibas a la parte bursátil, ¿no? Ujú. Y ahora no, ahora te vas a dar cuenta que hay como 20 maestrías en finanzas, muy especializadas. Wow. Entonces, lo que se hace, bueno, en este caso, pues sí, ¿no? Nos vamos a enfocar a la parte financiera de la empresa. No va a ser bursátil. Vienen los temas que les digo son muy genéricos, aspectos básicos, los estados financieros, evaluación de flujos de efectivo, evaluación de bonos y acciones, línea de mercado de valores y línea de mercado de capitales, modelo de evaluación de activos y un casito de aplicación. Okay. ¿Qué es lo que se ve en ellos? Rápidamente, si quieren, lo podemos analizar. Déjenme bajar aquí. Y si se fijan, empieza pues primero, ¿no? Que es definición y objetivo de la empresa, ¿no? Ujú. Que normalmente les digo, pues, ¿para qué existen las empresas? Dicen, pues, para tener utilidades. Pues es una mentira, ¿no? Dice, pues es una verdad a medias, si me preguntan, ¿no? Dice la Correcto. corporación y la maximización de la riqueza de los accionistas. De hecho, explica muchas cuestiones. Cuando son empresas privadas, el objetivo principal de las empresas es maximizar la riqueza de los accionistas. Y de repente dice, pues entonces si yo maximizo la riqueza de los accionistas incrementando las utilidades, digo, pues no es la única forma. Exacto. O sea, ese es el punto, por eso decía que era una verdad a medias, ¿no? Entonces de repente, oye, ¿cómo que el precio de la acción está subiendo y la empresa está reportando pérdidas? Le digo, suena inconsistente, ¿verdad? Pero pues yo si soy accionista voy a estar contento, pues porque si me puedes decir, oye, la empresa tiene muchas utilidades, pero el valor de la acción se está cayendo o es muy estable o no crece, pues yo lo pensaría, ¿no? Otra de las cosas que yo les comentaba ahí a los alumnos es decir, oye, ¿y tú prefieres que te paguen o no te paguen dividendos? Y todos, no, pues siempre que paguen dividendos. ¿Por qué? Porque se van con el enfoque de utilidades, ¿no? Uh-huh. Pues hay utilidades, va a haber dividendos. Y digo, ¿para qué quieres? Es más, puede haber muchas utilidades y tú puedes optar por no recibir dividendos, ¿no? Porque un accionista preferiría no recibir dividendos. Es más, si recibes todas las utilidades que se generan en dividendos, ¿te gustaría como accionista? Entonces son de las cuestiones que nosotros nos planteamos, ¿no? Para entender precisamente, pues eso, ¿no? A la corporación. Que bien o mal, yo no estoy muy seguro, pero podríamos preguntar al departamento qué porcentaje de los que terminan pues se van a la iniciativa privada, ¿no? Ajá. Podría ser una ONG, una organización no gubernamental, te podría ser una organización sin fines de lucro. Bueno, pues esta parte pues te voy a decir que no está por ahí. Pero yo creo que la gran mayoría de los egresados de las carreras, en particular de ingeniería industrial, pues van a ir a la iniciativa privada. Entonces, si de repente dices, oiga, pero yo voy al área de producción, de logística, ¿no? ¿A mí de qué me puede servir esto? Bueno, a lo mejor no, si no es tu perfil, pero conocerlo no te hace mal, porque al final del día dices, bueno, que tenga un mejor desempeño logístico, que logre disminuir costos de producción, que maximice la utilidad o la riqueza de los accionistas, como yo desde esta trinchera, ¿no? De producción, por decirlo así. Pues entonces, si tú llegas con un proyecto, pues lo más probable es que alguien de ahí va a tomarlo y va a decir si lo acepta o no lo acepta. Y normalmente el que lo va a tomar va a ser el que toma va a tener dos obligaciones. La primera de ellas es que si lo toma va a tener que buscar los recursos con los que va a financiar ese proyecto. Y segunda, pues también va a tener que decir si ese proyecto maximiza o no maximiza la riqueza de los accionistas, porque si el proyecto es muy bueno tecnológicamente, pero la riqueza de los accionistas se ve afectada por ese proyecto, lo más probable es que lo rechace. Y entonces tú nada más vas a saber la mitad de la película, donde vas a quedar con la idea de que traías un proyecto que técnicamente es una maravilla,
que te podrías haber hasta titulado de doctorado con eso, pero que económica y financieramente pues es un fracaso, ¿no? Pero no lo vas a saber. ¿Por qué? Porque no sabes cuál es el core de la empresa, cómo es que ese proyecto, cuando le integras a los flujos de efectivo de la misma, afecta, digamos, beneficia o puede afectar el desempeño de las acciones, ¿no? O la riqueza de los accionistas. Entonces, si tú logras identificar que eso lo va a incrementar, pues créeme que te van a dar luz verde. Si en caso contrario no lo es, pues también ya puedes optar por los caminos, ¿no? Si lo ponemos así. Verificar cómo puedes mejorar eso para que se vean beneficiados los accionistas o abandonar el proyecto, ¿no? Y no quedarte frustrado porque te rechazaron un proyecto que técnicamente es una maravilla. Que como algunos egresados de repente o alumnos me dicen, es que me odia el financiero de la empresa, le digo, ¿qué? Pues es que pues, como son financieros, son economistas, odian a los ingenieros, ¿no? Siempre pasa, ¿no? Le digo, ¿pero por qué? Dice, porque traigo un megaproyecto que técnicamente que me hubieran puesto un 10, ¿no? Y me lo rechazó. Dije, pues es que hay que fijarse qué pasó. Ahora, si te lo está rechazando por envidia, pues hasta vas hablando con el jefe, ¿no? El dueño de la empresa, dice, mira, este amigo no quiere que seas maximizar tu riqueza, ¿no? Con argumentos, ¿no? Precisamente pues empezamos con esa área, y para entenderlo, pues tenemos que entender los estados, ¿qué? Financieros básicos. Para esto ya no me meto yo en contabilidad financiera, que ya para eso tuvieron que caminar bastante. Bajamos información real de las empresas, vemos razones financieras, análisis de tendencias, ¿no? Y entonces por ahí podemos categorizar a las empresas, ¿no? Esto es como si fuera, es como sacarle una radiografía o sacarle estudios a las empresas, ¿no? Entonces no es lo mismo sacarle estudios a una empresa tecnológica, ¿no? Que una empresa de producción, ¿no? Que a una empresa de distribución, ¿no? Como son ahorita. Entonces ellos, independientemente de que manejan los mismos conceptos en los estados y flujos de efectivo, en sus estados financieros básicos, digamos, pues tienen características diferentes que precisamente los distinguen de otras empresas. Y entonces, por ejemplo, si vas a un banco, pues vas a encontrar que en activos fijos tienen muy poco, ¿no? Pero en activos circulante lo que más tienen es caja, pues tienen efectivo, ¿están de acuerdo? Mientras que si te vas a una empresa de manufactura, dices, pues aquí en inventario se les da el 80% de su hoja de balance, ¿no? Y entonces ahí es cuando empieza a entender. Esto luego les comento, ellos digo, pues tú vas a pedir empleo a una empresa, y entonces tú les dices, pues yo te voy a ayudar a que tu liquidez sea mejor, ¿no? Exacto. Sí, exacto. Inventarios, ¿no? A mejorar la riqueza de los accionistas, ¿no? ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues mira, yo vengo en la parte logística y si llego y hago esto, ¿no? Que yo sé que ahí está el core, ahí es donde gastas más. Si te ahorro un 0.5% ahí, pues es una maravilla para ellos. Pero ¿cómo lo vas a saber si no conoces a la empresa, ¿no? Y bueno, esa es una de las características. Y la otra, bueno, evaluación de flujos de efectivo. Aquí en realidad se hace un poquito de repaso de lo que ya vieron ustedes en ingeniería económica. Como les menciono, esto es de contabilidad financiera. Aquí viene algo de ingeniería económica, pero es un breve repaso, ¿no? Que es el valor de unidad del tiempo, el BPN, la TIR y el EVA, que son conceptos que se van a utilizar básicamente para lo que son valuación de bonos, que este sí es un tema completamente nuevo para ustedes, y evaluación de acciones. Evaluación de acciones nada más se da un antecedente, porque en realidad todo lo que sigue, que es línea de mercado de capitales y línea de mercado de valores, precisamente permite hacer portafolios, ¿no? Okay. Y a partir de esos portafolios se deriva lo que es el KPM, ¿no? Que es muy conocido. Esto sobre sus siglas en inglés, que es el Capital Asset Pricing Model, con lo que se evalúan muchos proyectos de inversión, pero independientemente también se pueden evaluar portafolios de activos, ¿no? Como lo mencionan aquí, cálculo de la beta de un activo es la forma en que se mide el riesgo de un activo y el riesgo de un portafolio con diferentes activos. Esto trae una teoría, aquí sí nos aventamos la teoría, y lo que hacemos después, pues agarramos, bajamos la información, si ellos están de la Bolsa Mexicana de Valores, del Nasdaq, ¿no? Ajá. Standard & Poor's 500, están las 500 empresas más importantes en Estados Unidos, y les digo, pues vamos a hacer portafolios
con un rendimiento y un riesgo adecuado, ¿no? Medimos el riesgo y medimos el rendimiento y vemos cómo se pueden generar activos, ¿no? Que se puedan invertir, mantener un portafolio y bueno, ya hablemos en un tema más hasta personal, como finanzas personales, decirle, bueno, ustedes van a salir, pues las afores no parece ser que pues, funcionan, pero no como quisiéramos que funcionaran, Vete haciendo un portafolio, ¿no? Y ve ganando tus propios rendimientos y a la par tienes tu afore, ¿no? Y bueno, los casos de aplicación, que es lo que estábamos mencionando, aquí sí estoy pensando hacer una pequeña variación, sí vamos a hablar de bonos, de acciones, de portafolios, y bueno, el de los estados financieros, el análisis, y a lo mejor por ahí un tema que pudiera adaptar. Estos serían los dos cursos. En este caso, básicamente como ya estamos en el 9º, 10º semestre, lo hacemos con proyectos, ¿no? Sí se hacen algunos exámenes, pero los exámenes no son para calificar, sino para evaluar. Okay. O sea, para los primeros temas hacemos exámenes, evaluamos. Y si les tienen algún problema, bueno, corregimos. Exacto. Y después las entregas, que son importantes, que me puedan evaluar bonos, que me puedan evaluar acciones y que me puedan analizar un sector o una industria con sus estados financieros. Digamos que esos son los 3 proyectos que trabajamos, ¿no? Pues esta está bien bonita, yo también le veo mucho valor agregado, justo como la justificabas al inicio. A veces creo que es algo que nos adolece, ¿no? Poder vender un proyecto con ese impacto desde los lentes de los dueños o accionistas, ¿no? Entonces creo que es una materia que les va a agregar mucho. Sí. De hecho, el curso está pensado pues precisamente para, al final del día, como les comento, ¿no? Van a ingresar a una empresa, pues no es que todo el mundo la debiera de llevar, no es una materia obligatoria, precisamente por eso pone optativa. Pero bueno, habrá personas que les llame más esa parte, ¿no? Que al final del día es una de las funciones de los financieros y pues un financiero necesariamente tiene que tener una carrera en licenciatura en economía o específicamente en finanzas, que sí la hay. Y bueno, los industriales también tienen buenas bases, inclusive en alguna otra carrera de la facultad. Pero que pues al final del día dices, pues sí, es una empresa, pues, tiene las 2 características, ¿no? Que es la hoja de balance, ¿no? De dónde vas a obtener recursos y a dónde los vas a destinar. Y una vez que sabes de dónde vas a obtener los recursos y dónde los vas a destinar, pues empieza todo ese proceso de producción, ¿no? Que va a generar más riqueza, ¿no? Y al final del día, ya que generas más riqueza, dices, bueno, pues sí, pero eso de buscar recursos tiene de 2 fuentes, ¿no? Que puede ser de recursos propios o financieros, ¿no? Claro. Si son con recursos propios, pues el riesgo es de la empresa, pero si ya son recursos financieros, el riesgo se incrementa, ¿no? Porque pues, es como dice, oye, pues, si nos va muy bien y son con recursos propios, pues ganas más porque te fue bien, ¿sí o no? Pero si pediste recursos financieros y te va muy bien, pues al banco le da gusto porque sabe que le vas a pagar, pero no le vas a pagar más, le vas a pagar nada más lo que acordaste. Ahora, si son recursos propios y te va muy mal, pues pierdes con la empresa, ¿no? Pero si una institución financiera te dio los recursos y te va muy mal, te va a decir, pues a mí no me importa, a mí me sigues pagando. Y en ese momento, cuando no puedes pagar, ¿qué es lo que hace? Te dice, bueno, pues a ver qué tienes ahí. Ah, pues tienes caja, dámela. Tienes inventarios, véndelos y dámelos en efectivo. ¿No alcanza? ¿Tienes maquinaria y equipo? La subastas o la vendes o a ver qué haces y me pagas. Y en ese momento, ¿qué le pasó a la empresa? Desapareció, ¿no? Exacto. Y entonces, pues, como alguna vez les comentaba a ellos, les digo, entonces tú puedes decir, oye, pero si yo todos los días me levanto a las 7 de la mañana, voy a hacer ejercicio, a las 8 o 9 de la mañana yo estoy en la oficina, sacando la producción, siendo eficiente, ¿no? Desperdiciando menos, ¿y cómo es que ahora ya no tengo empleo, no? Ah, porque alguien arriba cometió el error, ¿no? De cómo asignar esos recursos, de dónde buscarlos, dónde invertir, ¿no? Y entonces la empresa se quedó sin dinero y tuvo que cerrar, ¿no? Pero tú hiciste muy bien tu trabajo, pero ya no tienes trabajo. Es interesante, ¿no? Muy interesante. Ya empieza a ser factor en las empresas, ¿no? Ya no es así como que antes
decían, bueno, pues hay que tener una buena administración nada más. No, ahora el riesgo es sistémico. ¿Esto qué significa? Que no importa de dónde venga. Exacto. Se detona en China, se detona en Grecia, se detona en Italia, ¿no? Se detona Todo en está México, relacionado. se detona en Estados Unidos y tú te pudiste haber quedado sin trabajo, ¿no? Sí. Con las crisis financieras, ¿no? No, y Pero ahorita bueno, con lo que estamos viviendo, a ver qué caos va. sí, eso podría dar a entender un poco y en nuevo orden, ¿no? Habría que ver hacia dónde van girando las empresas. Pues ahorita, por ejemplo, si abrimos, pues la industria automotriz es la que le está dando durísimo, ¿no? Habría que ver por qué razón, pues, empiezas a analizar bueno, es una forma de verlo, ¿no? Al final del día es una óptica diferente. Es como si fuera una radiografía, ¿no? Entonces tú ves los estudios y dices, bueno, si aquí se le cae esto, la empresa está en quiebra, ¿no? ¿Y eso de qué depende, no? Pues muchas cosas, ¿no? Ya las analiza uno y sabe, ¿no? ¿Qué puede pasar? Pero bueno, esta materia es más aplicada. Es va a ser reciente, digo, es la segunda vez que, de hecho, pues sí que es la segunda vez que se imparte, ¿no? Sí. Y pues sí, la ha ido mejorando un poco más en ese sentido. También, nuevamente, utilizo aquí R. En realidad tiene unas aplicaciones, como es mucha estadística también lo que utilizan las finanzas, ya tienen algunas aplicaciones financieras que también ahorra mucho. Y bueno, es también otra situación, ¿no? Que tengo que ver si tiene antecedentes, si no, pues también empezamos un poquito ahí como en estadística aplicada, dándoles algo de antecedentes en R. Aquí se vuelve mucho más aplicado porque ya nos vamos sobre paqueterías directamente, ¿no? Okay. Bájate el archivo, vamos a hacer, y lo que se hace son más bien análisis, ¿no? Tiene que ser mucho más aplicado por el tema de que ya es noveno y décimo semestre. Claro. Y bueno, sería, ¿y cómo evalúo? Pues como les comento, se hacen 1 o 2 evaluaciones para ver cómo van, se ajusta, y ya las entregas pues tienen que estar hechas bien, ¿no? Sí. De los proyectos que se solicitan. Me queda la duda, no me fijé ahí. ¿Esta es una materia optativa solo para ingeniería industrial o hay posibilidad para otras carreras? No estoy seguro. Yo creo que como es optativa, a lo mejor se permiten otras carreras. Habría que investigarlo. No estoy seguro. De verdad, me quedó la duda. Lo que sí me tocó el semestre que la di es que venían 2 alumnas de química. Ah, ok. Y bueno, esta materia se abrió básicamente porque muchos alumnos de ingeniería industrial, sobre todo ingeniería industrial, pero también había ingeniería mecánica, me imagino. Como no la dábamos, se iban a buscarla a otras facultades, sí, que no está mal, de repente creo que se iban a economía, a administración, a ciencias, ¿no? Yo prefería que fueran a ciencias, ¿no? Por la parte matemática, porque sí, la administración es más conceptual, muy buena también. El enfoque es diferente, yo digo. En economía también es muy buena, si la dan. Creo que alguna vez alguien me dijo que sí estaba. Y en ciencias creo que el enfoque podría ser más apegado al perfil de un ingeniero, ¿no? Es lo que busco aquí. Oye, pues yo sé que tú tienes más bases de cálculo, ¿no? Tienes bases de álgebra, tienes bases de probabilidad, de estadística, y si eres industrial, de estadística aplicada. Entonces yo sí tengo que aprovechar eso y meterlo en estos análisis, ¿no? Es, digamos que lo aprovecho. A lo mejor en administración se va un poquito más al concepto, la álgebra, el cálculo, ¿no? Pero no tan a fondo como podríamos presionar a un alumno, digámoslo así, de ingeniería, ¿no? Claro. Entonces el enfoque es un poco diferente en ese sentido. Digo, los conceptos, si me preguntas, pues son los mismos, pero ya el enfoque puede cambiar, ¿no? Por la las bases matemáticas. No, y tú traes ahí como que un perfil bueno para esto. Pues sí, afortunadamente ahí se me dio esta posibilidad y en realidad pues me gusta. Me he estado ya metiendo un poco más. Antes era más teórico, pero bueno, y aquí como es noveno, décimo semestre, lo pienso hacer más. Sí, la teoría no la pienso dejar, porque realmente sí es importante que sepan dónde salen las cosas, pero la aplicación va a ser fundamental, ¿no? Claro. Y otra vez, aprovechando que los mercados, pues es lo que quieren, ¿no? Quieren liquidez, y entonces tú quieres liquidez, quita restricciones, ¿no? ¿Y cómo quitas restricciones? Pues hay bases de datos, hay información a la mano, ¿no? Que, bueno, hay otro tipo de información que sí es más privilegiada en ese sentido y se paga, ¿no? Pero con la información que hay en el mercado se pueden hacer muchas cosas. Entonces eso es bueno, ¿no? Sí, claro.
Fíjate que hoy en la mañana estaba leyendo un artículo que hablaba acerca de cómo los directivos toman la decisión, ¿no? Y que han tenido tantas fallas en implementar con todos sus colaboradores, gerentes, acerca de una toma de decisiones basada en información, ¿no? Ya. Pero creo que justo esta materia estás intentando fomentar mucho esto. Sí, bueno, se presta, ¿no? Pues son finanzas corporativas. Pues claro. Corporativo, pues es todo, ¿no? Ya no nos metemos a la parte técnica, digamos que es como la parte operativa, más que técnico-operativa, ¿no? Ya estamos más en la parte de decir, bueno, pues sí, pero a ver, pues el clásico que llegan los alumnos, dice, oye, pues, el control, planeación de la producción, ¿no? ¿Cuánto vamos a vender el siguiente semestre, no? Pues ahí viene un industrial a lo mejor y dice, a ver, hago los pronósticos, un economista, ¿estás de acuerdo? Y entonces con base en esa información dicen, pues vamos a necesitar inventarios, ¿no? Vamos a necesitar mano de obra, ¿no? Energía, ¿no? Etcétera. Y entonces pues llegan, hacen el cálculo y pues dice, necesitamos 3 millones de pesos para la producción del siguiente mes, ¿no? Y entonces ya tiene que tomar alguien la decisión, sí, ¿dónde saco esos 3 millones de pesos, no? Entonces ahí es donde empieza el tema, pues se lo mandan al financiero, ¿no? Eso me tocó con un chico que trabajaba en Avon, con su jefe veían la parte de la planeación de la producción. Una vez que tenían los pronósticos, él tenía que llevarle la información al financiero y el financiero tenía que avalar los datos y al final decidir cómo es que iba a conseguir esos recursos, ¿no? Para que la empresa tuviera una exposición al riesgo adecuada y se logre el objetivo de producción, más utilidades y que el valor de los accionistas se incremente, ¿no? Sí. Entonces son como que las dos partes, digamos, de la empresa, si lo podemos poner ahí, ¿no? Embonar, sí. Es correcto. Eso sería como, y el que la entiende, pues obviamente es como tener un mapa más amplio, ¿no? Claro, un plus, sí, claro. Y bueno, pues habrá quien los aproveche y habrá quien, pues como en todo, ¿no? También triunfe en la vida en la parte operativa, ¿no? Que no está peleado. Sí, pero pues al final del día, cuando llegan, que me dicen los alumnos, oiga, y ya cuando empezamos a subir de puestos, pues ya las decisiones no son operativas, ya son también económicas, ¿no? Exactamente, sobre todo pensaba mucho en esto, que el perfil del ingeniero en realidad es un perfil que ya con el ganar de la experiencia, pues tiene la fortuna de posicionarse en lugares estratégicos de toma de decisiones, entonces es muy bueno que conozcan esto. Sí. Pero bueno, estas serían las dos materias. En realidad he llegado a impartir, como mencioné, la de investigación de operaciones 2. Esa también me gusta mucho, esa materia. En realidad no, si quieres para no tomar más tiempo, no profundizo mucho. Es básica también. De hecho, muchos de los conceptos que se ven ahí en investigación de operaciones 1 y 2 pueden ser muy bien aplicados en este curso. Yo no lo menciono tal cual, pero se utilizan técnicas de optimización, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos? Por ejemplo, en portafolios, pues maximizamos el rendimiento, ¿no? O minimizamos el riesgo, ¿no? Entonces, pues son técnicas de investigación de operaciones. Está muy amarrado con muchas de las materias que llevaron ya en el semestre, como ingeniería económica, como mencioné, contabilidad financiera. Está muy amarrado también con evaluación de proyectos de inversión, que esa la estarían llevando creo que en el 9º o 10º semestre. Y bueno, al final del día, digamos que esta materia pudiera hacer cohesión o unir varios cursos o materias que han llevado a lo largo de la carrera. Por eso queda en ese semestre. Se me hizo raro, ¿no? Que le pusieran 7º. Ajá, sí. Por las materias que les están llevando a la par, ¿no? Que es contabilidad e ingeniería económica. Pero que pues no afecta, ¿no? En realidad, nada más es cuestión de estar conscientes de eso y ponerse a trabajar. Y bueno, como les digo, la otra... Ingeniería económica, ¿no? Ingeniería económica, que pues es también muy importante. Esa sí es importante, no importa qué carrera seas, ¿no? Anteriormente nada más se les daba a los ingenieros industriales. Después se abrió la carrera de ingeniería biomédica y a ellos también se les dio de manera obligatoria. La tomaban como una optativa, por decirlo así. Me tocó darla alguna vez para ingenieros, creo que geólogos, que luego petroleros, que también es básica para ellos. Pero eso sí era por darle servicio a otra carrera.
Ujú. Pero actualmente, con este nuevo plan en ingeniería económica, para que no la descarten, pues ya es obligatoria para todas las carreras de la DIMEI: mecánico, mecatrónico, biomédico, industrial, ¿no? No sé si se me olvida uno. No, Creo creo que que son las son todas. cuatro, ¿verdad? Ajá. Y sí, eso hasta para la vida, ¿no? Sí, ¿cómo no? La vida, o sea, pues todo el mundo maneja dinero y todo el mundo tiene y va a tener su dinero de alguna manera en una institución financiera, cualquiera que sea ella. Y entonces, pues más vale saber qué es lo que, ¿no? Qué es lo que está pasando. O algún día sacas un coche a crédito, sacas una casa en hipoteca o un departamento en hipoteca, ¿no? Alguna Claro. vez le das crédito a tus clientes, también tienes que pensar en eso. Entonces, esa es una materia básica. No voy a profundizar en el contenido, pero es básica. De hecho, si a mí me preguntan, deberían de ser una materia obligatoria para todas las carreras. Se entiende por la cantidad de conocimientos que tiene que adquirir cada área, y se entiende que a veces hay que sacrificar alguna de ellas, pero en particular, pues ha estado ganando terreno, ¿no? Por lo menos en industrial ya se les da obligatoria, ¿no? Y los petroleros, que seguramente también la llevan con alguna variación, no, a lo mejor ingeniería económica, no sé, aplicada, no sé, algo, ¿no? Pero sí, ahí sí, siempre es bueno. Y de hecho ahí no sugeriría a ningún profesor en particular. Conozco a la mayoría de ellos, aunque sea de nombre, y también los precede su antigüedad y sus conocimientos. Todos son muy buenos. Todos los profesores de ingeniería económica son muy buenos. Sí, Entonces ahí no van a tener problema con cualquiera que se inscriban, les va a ir muy bien. Los conocimientos y la estandarización es muy buena. O sea, salen muy, básicamente con la misma base. O sea, se apega mucho uno al plan de estudios y sería la otra que he dado, pero que no lo voy a decir en semestre. Entonces, si me preguntan, no tienen ningún problema. Con cualquier profesor que la vayan a tomar, es muy buena. Ok. Y bueno, la de planeación y control de la producción, que la di una vez y jamás la volveré a dar, pero es así, esa es como que insignia para industriales, ¿no? Y de los profesores sí puedo decir lo mismo. Todos son excelentes profesores, con cualquiera de ellos que la lleguen a cursar, no deben tener, o sea, si de repente con quién la meten, busca mejor tu horario y ya donde mejor te acomode, con ese método. Igual en ingeniería económica y en particular yo creo que también en estadística aplicada y en finanzas corporativas, que no hay de otra, el único grupo que se va a abrir, ¿no? Sí, contigo, pero ya les dimos la exclusiva. Pero no hay, ¿cómo se llama? No hay un profesor así que de repente me diga, ¿no? ¿Con quién me recomiendan? ¿No? De todas las materias que mencioné, busquen horario en lugar de profesores, ¿no? Para que tengan una mejor comodidad en sus horarios y puedan trabajar a gusto, ¿no? Sí, pero tienes razón, ahí son buenos en estos temas. Sí, todos. En esas materias que mencioné los conozco. Y bueno, en las otras, pues no digo que no lo sean, pero tampoco los conozco, ¿no? Entonces, ajá, exacto. Como es de tu academia, obviamente has tenido la fortuna de compartir y conocerlos. No dudo que los demás en las otras academias también sean igual de buenos, pero pues mejor me reservo en mi opinión, ¿no? Ok. Porque tendría que haberlos conocido, haberlos dado, pero de lo que yo he escuchado, todos también son muy buenos. Aquí en particular me toca convivir, conocerlos y me consta, ¿no? Inclusive hasta en la evaluación que les dan, salen muy bien evaluados en esas materias que mencioné. En las otras seguramente también, ¿no? Pero ahorita nomás me voy a enfocar a esta. Ay, Gulfrano, pues muchas gracias por regalarnos este tiempo para que los alumnos puedan conocer tu estilo, las materias, obviamente la importancia que cada una de ellas tiene y que es algo que va a ser muy útil. Muchas gracias. Sí, pues gracias a ti, que estén muy bien. Y bueno, pues también cualquier duda, pues ahí estamos en contacto y esperando que esto que, pues va a estar bien, ¿no? Nada más es cuestión de tiempo. Claro. Muchas gracias. De que hasta luego.